He venido mencionando que cada vez que predique voy a tratar de extraer un principio. Y en el primer sermón que prediqué dije, no podemos imitar el modelo de aquella iglesia. Es difícil copiar un modelo por diferentes razones. No podemos decir, si hacemos estas 10 cosas que hacía aquella iglesia, pues entonces vamos a hacer igual. No podemos, son momentos históricos diferentes, somos culturas diferentes, vivimos de una manera diferente, tenemos acceso a cosas diferentes, en fin, no podemos calcar el modelo e implantarlo. Lo que sí podemos es captar los principios que sustentaron el modelo. Eso sí, esos no cambian, porque normalmente son principios eternos, son principios que están en toda la escritura y uno dice, pero eso sí lo puedo imitar, eso sí puedo imitar. Yo no les puedo forzar a que las hermanas vengan con pañuelo en la cabeza y que los hombres usen manga larga o túnicas con aquella época, ni podemos celebrar la mesa del Señor como en aquella época. Es muy difícil. Ese es un modelo, pero los principios detrás de cada una de esas cosas sí podemos. Y en los últimos días hemos tratado de caminar sobre varios modelos. Hoy le voy a citar algunos de los que ya vimos y usted los va a poder ver ahí en la pantalla. Y ya tienen su numerito, pero solo se los leo, ¿verdad? Dijimos en uno de los 6 modelos que hemos compartido, pase lo que pase. Pase lo que pase, podemos estar seguros bajo la mano de Dios. Porque se acuerda que antes habíamos dicho que a los discípulos de Jesucristo, ese era un principio, les pasan cosas extrañas. Pues pase lo que pase, podemos estar bajo la diestra. Nunca debemos olvidar lo que ya vimos y experimentamos de estar bajo la mano de Dios, que nunca se nos vaya a olvidar como para que nuestra fe decaiga, sino que siempre debemos recordar, híjole, en aquella ocasión también, y uno tiene como una experticia en caminar bajo la mano de Dios. También el quinto fue, si entendemos la realidad de la mano de Dios sobre nosotros, la actitud correcta es sumisión incondicional. Porque Dios no es el genio que pone su mano porque yo necesito su mano. He estado en tantísimas situaciones en la vida y uno a veces piensa, ¿cómo está, brother? Aquí bajo la mano de Dios. Es cierto, la mano de Dios aparece incluso sobre las personas que ni creen en Él. Así es la buena mano de Dios, pero para nosotros la buena mano de Dios significa que Él es nuestro propietario, que está presente en todos los aspectos de la vida, no solo en algunos. Significa que Él es mi proveedor, mi protector, etcétera. Dimos por lo menos 5 P's que significa estar bajo la mano de Dios, y cuando las revisamos todas llegamos a una conclusión. Estar bajo la mano de Dios significa, Él es el que me proyecta, porque estoy bajo su voluntad. Él es el que hace mi trazo, mi camino. Y dijimos, la única manera de poder verdaderamente vivir bajo la mano de Dios es cuando entendemos perfectamente que estamos sometidos a Él. No puedo andar por allá por el mundo, ¿verdad? Allá por mis propios deseos y quererle torcer el brazo a Dios para que me proteja con su mano. Y lo hace. Pero cuando uno entiende esto, estar bajo la mano de Dios es una cosa maravillosa, hermanos, porque uno está realmente bajo total cobertura, pero eso significa que mi corazón está totalmente doblegado bajo la mano de Dios. Pues hasta ahí hemos compartido principios. Le voy a pedir que ahora leamos otra vez, ojalá memorizáramos esta porción de la Biblia, pero leamos otra vez en el capítulo 11, solamente que ahora vamos a leer del 20 al 24, en el libro de los Hechos, capítulo 11, 20 al 24, para meternos en el tema de esta mañana. Dice la palabra de la siguiente manera: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, y mira esta frase, y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, o sea, intencionalmente, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Aparece un elemento interesante en toda la historia de la iglesia de Antioquía. Llega este hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. No es su primera participación en la historia bíblica. Ya en el libro de los Hechos ha aparecido ministrando a la iglesia en lo que se asigna como el diaconado de la iglesia en Jerusalén, pastoreada por los apóstoles. Ya, no solo eso, es que luego el hombre es un generosísimo. Él tiene una propiedad y la vende y pone todo a los pies de los apóstoles. Esto genera siempre envidia y querer imitar estas cosas. Por eso digo, los modelos se pueden imitar, pero los principios no. Lo que movía el corazón de Bernabé, diferente de lo que movía el corazón de Ananías y Zafira, pero misma acción. Este hombre ya era muy conocido cuando Saulo se convierte a Cristo y regresa después de algún tiempo en Damasco, regresa a Jerusalén. El que lo introduce y lo cuida es Bernabé. Él es el que tiene cuidado. De hecho, Bernabé significa hijo de consolación. Es un hombre muy consolador, muy afable, muy de estar con la gente en los momentos en que todos los demás no entienden. Él está allí. Él cree en el que nadie cree. Él cuida, él está pendiente. Entonces dicen en Jerusalén, allá 500 kilómetros al sur de Antioquía. Antioquía no figura en el mapa espiritual de Jerusalén, no aparece. De hecho, la persecución hace que esta gente hace un viaje más o menos de aquí a Managua y un poco más allá. Y cuando llegan a ese lugar, estos hermanos fundan una iglesia que comienza a hacer algunas cosas que llama la atención de la iglesia central. Me refiero de la iglesia madre allí en Jerusalén. Por supuesto, el celo, la duda, la desconfianza, dicen, hey, mejor vayan a ver qué está pasando ahí en Antioquía. ¿Y quiénes son los que están ahí? Los que persiguieron y sacaron de Jerusalén. Ellos son los que se han ido a fundar esto. Eso nos han dicho, pues que no sabemos nada exactamente. Así que mandan a Bernabé, viaje de 500 kilómetros para ir a ver lo que está pasando. ¿Y qué fue lo que vio Bernabé, hermanos? Llega, se da cuenta de lo que está pasando y lo que él vio, o por lo menos lo que dice el texto, es que cuando éste llegó, vio la gracia de Dios. Eso me puede derribar de algunos conceptos personales acerca de la gracia de Dios, que teológicamente es una maravilla. Es una maravilla con la cual el ser humano ha jugado tanto que piensa que por estar bajo la gracia es libre de hacer lo que quiera y no lo que debe. Se ha jugado tanto que en el nombre de la gracia se hacen un montón de cosas que son desorden total. En nombre de la gracia se hacen cualquier cantidad de cuestiones que no deberían pasar ni siquiera por el filtro de la gracia, pero se quedan. La gracia, lo que él ve, no es un elemento místico que está por ahí, que es una convicción, un tema doctrinario que pocos comprenden. No, la gracia para él es visible totalmente visible. Y mi pregunta al estar estudiando esto el año pasado fue, ¿qué vio? ¿Qué vio este hombre? Déjenme contarle una pequeña historia de mi conversión, ¿verdad? Yo siempre digo, algo aprendí en aquella época de himnos, una época lindísima, ¿verdad? Claro, la adoración ha variado muchísimo y ha incorporado cosas muy hermosas que inspiran también. Pero los himnos, hermanos. Ahora, quiero decirle que tenía 19 años. Cuando me convertí al Señor Jesucristo y era rockero, hermanos. ¿Quién no me va a decir que la música de los 70 es la mejor de las últimas 6 décadas o 5 décadas tal vez? Todavía tenemos radios en el dial que siguen poniendo música setentera. Y aquí hay un montón de mi generación que crecieron con la radio Luz o la Bautista a un lado y la Láser en el otro, hermanos. Por lo menos yo, y les da risa porque es cierto, hermanos.
Así que llego joven, universitario, recién ingresado a la universidad para estudiar ingeniería. En aquel tiempo se decía pensante, después vi que la universidad me arruinó algunas capacidades de pensar, pero así decían, pensante, moderno, con la greña hasta aquí. Es que me tiene que haber conocido, hermano, usaba la greña hasta aquí, ¿verdad? Y jugábamos fútbol y estaban de moda las calzonetitas chiquititas hasta aquí, hermano, como la selección de Argentina. Calidad, hermano, calidad. Y las medias dobladitas, un doblez arriba de los tacos. Eso es lo que hacía. Así que no creas, cipote moderno. Iba a decir vigiando cipotas, pero no, mis ojos estaban puestos en Diana, ya estaba. Ahí estaba. Fuimos compañeros en bachillerato de todas maneras. Pero llego a mi amada señora, así le llamo yo a Iglesia Bautista Miramonte, y aprendo mi primer himno, el primero que oí bajo lágrimas, tremendo, fue un himno que hablaba de la segunda venida de Cristo, tremendo, alguna vez se los he comentado esto: notas alegres, cantad y con fervor proclamad esta gloriosa verdad, Cristo ya pronto vendrá. Para mí, que Cristo viniera, viene otra vez, era una maravilla, todavía se me emociona, anhelo el retorno de Jesucristo. Fue el primero que aprendí, pero el segundo, hermanos, el segundo, maravillosa gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, y un contrapunto de profunda mar. Tremendo. Lo disfruté tanto. Más grande que mis culpas. Yo estaba recién convertido con toda la carga de pecado. Más grande que mis culpas clavadas en la cruz es la maravillosa gracia de Jesús. Y luego un coro que se cantaba con contracoro: inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Y comenzaba el otro coro, mientras unos iban, fuente preciosa para el pecador, el otro iba con otra parte: perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Tremendo, hermano. La gracia para mí fue lo que ancló mi vida al cristianismo, porque venía de una experiencia religiosa, diría yo, de ley. La maravillosa gracia de Dios. Tito le escribe a aquella iglesia que está en una isla difícil. Pablo le escribe a Tito, quien está en una iglesia difícil, a quienes se refiere como glotones, mentirosos, malas bestias. Así le llamaba su propio poeta, dice Pablo al escribir. Y Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así es la gracia de Dios. Y luego también Juan, cuando está describiendo el ministerio de Jesucristo, y este es un pasaje largo, dice: pues la ley vino por medio de Moisés, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice. Y luego dice en Hebreos 4:6: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Me encanta, esto fue una maravilla. Al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia, y mire esto, que nos ayude en el momento más delicado o encontrarla en el momento más necesitado. Así aprendí la gracia. Aprendí que es una palabra linda, charis, de ahí viene carisma, gracia, regalo, don. Tiene un significado hermoso: bendición, favor. Pero no que me hacen un favor, es que estoy bajo el favor de alguien. Es que cualquiera que debería condenarme y obligarme, quererme obligar a pagar una deuda, dice: te perdono. Alguien pagó por vos. Es ese entorno que no era desconocido de los israelitas, ni tampoco de la gente no israelita. Sabían que dar algo de gracia era una cosa totalmente inmerecida para el que lo recibía, y que llenaba todos los aspectos de la vida. Y en el Antiguo Testamento la va a ver relacionado con la palabra misericordia muchísimo. Y por eso aparecía representada cada vez que alguien clamaba por misericordia o por gracia de la otra persona. Bajan el cuello. Ya les he contado por qué la gente baja el cuello. Estoy a tus pies, estoy a ti.
Pido tu gracia. ¿Sabe por qué? Porque era la señal de decir, si querés, decapitame, que bien merecido me lo tengo. Pero te pido tu gracia para conmigo y mi familia. Y nosotros en la vida nos vamos llenando un montón de enemigos y todo, porque la gracia puede ser que falle en algún momento en particular. Ahora, la gracia no hace de Dios un Dios débil o cobarde o pusilánime. Lo que es justicia es justicia. Pero aún en medio de la justicia de Dios hay muchas historias de su gracia. Así que gracia es el siempre presente anhelo de Pablo en todas sus cartas. Todas las cartas de Pablo y las que dicen que no son de él aparecen como gracia, misericordia y paz. Y va a encontrar en los escritos de él, va a encontrar seguramente que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Y como estos hicieron frases repetitivas para que la gente respondiera antifonalmente algo, le perdimos el valor. Pero Pablo nunca mencionaba la gracia en vano. Si decía gracia, misericordia y paz, es porque esa iglesia necesitaba esas tres cosas juntas. Así que como la gracia está siempre también disponible para todo ser humano, pero a la vez es imposible adquirirla por medios humanos. Hay un hombre muy poderoso en el libro de los Hechos que dice, yo quiero tener lo que tienen estos, porque llenos del Espíritu Santo sanan personas, echan fuera demonios y tal. La gente quiere el poder que hay junto con la gracia, pero la gracia necesita de corazones contritos y humillados, creyentes en Jesucristo, para que desarrolle todo el poder de la gracia. Por eso le dicen los apóstoles, perverso, tus deseos y tu dinero se pierdan con vos en el infierno. Esto no funciona así. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la gracia, hermanos, nadie lo puede comprar. Me puedo ir de rodillas de aquí a Jerusalén y no compro gracia, porque nadie necesita comprar gracia, hermanos. La gracia es ese don inmerecido de Dios para todas las áreas de la vida, y hoy vamos a ver algunas de esas áreas. La gracia es la única explicación a las reacciones y acciones en contraposición de cosas que la ley. Cuando alguien peca abiertamente, tengo dos caminos nada más: el de la gracia y el de la ley, y no hay más. Y la ley le ha hecho tanto daño a la iglesia. Juzgamos algunos pecados de una manera y a otros se le otorgan gracia. Se le otorga gracia. No es nuevo. No es nuevo. ¿Se acuerda la historia de la mujer sorprendida en adulterio? La ley decía que si eran sorprendidos en adulterio iban a morir los dos. Pero a la única que quieren apedrear es a la mujer adúltera. Del hombre no se dice nada. La historia religiosa está llena de cualquier cosa. Me estoy mordiendo la lengua, hermanos. Si caigo envenenado es porque me tragué un pedazo, ¿verdad? Pero así ha funcionado esto y no debe ser así. Un escritor que cuando usted puede encontrar un libro de él, compre lo que sin duda le va a enseñar. Dice, la gracia es la voz que nos incita al cambio y que luego nos dé el poder para llevarlo a cabo. Es tremenda la frase de Max Lucado. Es la que me llama al cambio y no me deja allí, es que me dé el poder, porque es por gracia, por gracia. No lo merezco, no puedo hacer nada para obtenerlo. No es que no merezca la ley, la merezco y mucho, pero la gracia es la cualidad que es no mística, que no es subjetiva, sino muy visible en la iglesia de Antioquía. Después de esta exposición brevísima, porque de la gracia podemos hablar un año entero, hermanos, y no para este tema. Busque la gracia de Dios. En las pestes contra Egipto, en Faraón, es pura gracia de Dios, hermanos. Busque la gracia de Dios en las historias de los reyes más perversos de Israel y la va a encontrar. Este es un tema maravilloso, pero maravilloso porque la gracia es maravillosa.
Pero entremos de lleno pues a estos puntos que yo creo que son los más obvios. Hay más, pero me quedo con estos primarios y durante las siguientes semanas voy a ir tratando algunos, pero específicamente lo que corresponda en ese momento. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Bernabé? Como para que diga, llegó Bernabé, ese hombre bueno, enviado para ir a supervisar qué estaba pasando ahí, y dice que vio la gracia de Dios. En cuanto llegó, la gracia de Dios es visible. Y la gracia de Dios, en primer lugar, se ve cuando hay mucha gente salvada. Dos veces, en poquitos versículos dice, y una multitud creyó, y una multitud fue añadida al Señor. Están viendo un montón de gente viniendo a los pies de Jesucristo, convertidos en un entorno un poco extraño, están pasando cosas. No me cabe duda que hay milagros, señales, prodigios, pero como dije la semana anterior, no son mencionados. Y esto es especulación, por favor, recíbalo como una especulación personal. Si no son mencionados señales, prodigios y milagros, es porque lo que más pesó en la conversión es que aquellos discípulos de Jesús no podían callar, no podían de hablar de Jesucristo, que fue el tema de la semana anterior. Eso fue, no paraban. Como me escribió uno de ustedes el domingo pasado mientras yo estaba predicando esa frase de, hey, yo antes era ciego y ahora veo, yo no sé qué es lo que pasó. Pero una cosa te digo, antes de que ese hombre me tocara los ojos, yo era ciego. Y ahora, después que él me tocó, veo, ese soy yo. Y la gente no tenía toda una doctrina de salvación, de soterología desarrollada y todo eso. No, la gente lo que tenía era una experiencia personal con Jesús transformadora, como aprendimos la semana pasada. Y la gente se comenzaba a convertir, la mano del Señor estaba sobre ellos y una gran multitud se convirtió. Miren, hermanos, la respuesta al Evangelio es una señal inequívoca de la gracia de Dios circulando, rodando, llenando plenamente una iglesia. No hay para dónde. Es la primera que por lo menos se menciona acerca de Bernabé. Miren Hechos capítulo 15, ya sabe que estamos usando la Biblia un poco más. En Hechos capítulo 15, en el versículo 10, esta es predicación de Pablo, ¿verdad? Unos pocos días después, ahora está volviendo a Antioquía y llega al concilio en Jerusalén. Ahí por favor lo lee despacito, pero en 15:10 le está hablando a los ancianos y apóstoles, porque hay una situación que resolver. Y viene desde Antioquía esta situación. Ahora pues, dice Pablo, ¿por qué dice este hombre? Dice, y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así que el tema de la gracia está ahí en Romanos 3, capítulo 23. Dice claramente cuál es la condición del ser humano. Y cuando se escribe esta porción es más tarde de la que acabo de leer, pero en Romanos 3:23, conocidísimo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la condición del ser humano. Pero mire el 24, este es lindísimo, deberíamos de memorizarlo igual que el otro. Siendo justificados gratuitamente. Siendo justificado gratuitamente. Este es impresionante, hermanos. Y mire por qué. Por su gracia. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si no nos basta eso, usted conoce bien Efesios. De hecho, Efesios 2:8 lo citamos continuamente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, porque don de Dios, para que nadie piense que lo está haciendo por sí mismo. Pero mire, le voy a leer desde el versículo 5, desde el versículo 5 del capítulo 2 de Efesios. Dice la escritura de la siguiente manera. Hermoso, hermoso. Dice así, versículo 5. Bueno, desde el 4 le leo. Pero Dios,
Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿se acuerda que le dije que la palabra misericordia está relacionada? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente por Cristo. En castellano, paréntesis, no hay paréntesis en el idioma original. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Lo reitera, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La primera cosa que ve Bernabé cuando llega a aquel lugar es gente salvada por gracia. Nadie se está arrogando. Es que fulano de tal que vino de Jerusalén es ese evangelista y por él es que se están convirtiendo. Es que el programa de evangelismo, por eso se están convirtiendo. Se están convirtiendo por la presencia en las redes. Se están convirtiendo porque los de alabanza tienen una preciosa participación en los cultos y la gente se convierte. Vamos, ayuda. Pero lo que está pasando es que hay un derramamiento tan obvio de la gracia de Dios que la gente la comprende y entiende y se convierte. Interesante. Interesante. Sé que la no evidencia de gracia salvadora tiene muchas razones. Corazones endurecidos, el mal testimonio que la iglesia ha dado, no Jesucristo, la iglesia ha dado por varias partes del mundo. A lo mejor la irrelevancia del mensaje de salvación para una cultura que no le interesan las cosas espirituales y que hablarles de salvación, de perdón de pecados, le van a decir, ya aprendí a lidiar con mis pecados. Y el único que lidia con mis pecados soy yo. Es parte de la cultura, es parte de... Pero quizás la otra es porque la iglesia dejó de predicar la gracia salvadora de nuestro Dios. La maravillosa gracia salvadora. No puedo hacer mucho con la cultura, no puedo hacer mucho por el testimonio de pastores, iglesias, denominaciones, gobiernos mundiales religiosos, no está a mi alcance. Pero sí puedo hacer algo conmigo mismo. En Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo creerán si nunca han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a saber el mundo? ¿Cómo va a saber cada etnia de cada lugar? Hermanos, este año nos vamos a reconectar con la visión misionera internacional, con su nombre y todo, entendiendo que allá hay un mundo que es más que lo que ya hicimos hasta este momento. Que hay un mundo que sigue pidiendo a gritos un mensaje diferente. Por eso están nuestras hermanas en las etnias que están tratando de decirles, hey, hay una oportunidad de gracia, no tenés que proceder al suicidio, no tenés por qué tener una simple filosofía y muy materialista a veces de vida, no tenés por qué estar bajo un estado islámico, hay algo más que toda la ley que se te ha enseñado en la vida, es la gracia de Dios manifestada por Jesucristo. Ese mensaje tiene que llegar a todos lados del mundo. No puedo hacer nada, no somos anticultura, pero no tenemos los elementos para cambiar la cultura. Lo que sí tenemos en nuestra total disposición y poder es la predicación de la gracia de Dios. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Llega Bernabé y ve la iglesia de Antioquía y ve la gente convirtiéndose por la gracia. Porque la gracia ha sido predicada, porque Jesucristo es el centro de la predicación, porque no tenían toda esta comunidad de aire acondicionado y todo lo demás bajo clima de 40, quizás 50 grados allá. Tenían simplemente una cosa segura: yo antes era ciego y ahora veo, y veo porque Cristo me transformó, tocó mi corazón, limpió con su sangre mi pecado y puede hacer lo mismo por vos. Solo arrepentite y cree en Jesucristo y por gracia no tenés que hacer nada, porque todo
todo lo duro, ya lo hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario y venció a la muerte al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y solamente hay un camino para ir al Padre, que es la maravillosa gracia de Él, su Hijo Jesucristo. Punto, punto. Así que lo que vio primero mucha gente convertida, hermanos, con un mensaje de gracia. La segunda cosa que vio es un poco más simple, no más fácil, más simple de entender, no más fácil. Dice el texto: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bien, bien, se convirtió. La palabra en sí misma lleva un elemento de cambio. El arrepentimiento, la conversión llevan un elemento de cambio. Voy en esta dirección y pego un giro para esta otra dirección. Se convirtió, no era abrazar una doctrina nueva. Hermanos, están en Antioquía. En Antioquía hay 40,000 doctrinas. Hay predicadores que vienen de las islas del Mediterráneo, del norte de África, de Cirene, de Egipto. Están los mismos sirios. Viene la gente de lo que antes había sido Babilonia. Está el profundo pensamiento griego con todo su pragmatismo aristotélico, o a lo mejor platónico, como usted quiera. Por filosofía o escoger una manera de pensar, no había carencia. No había carencia. Pero la conversión de la que habla, lo que ve este hombre cuando llega allí es: esta gente tiene un estilo de vivir totalmente diferente. Como dice el texto, se convirtieron. Por eso cuando él llega puede ver la gracia. Y mire la exhortación, porque la palabra exhortar, usted sabe que significa animar, darles un dele, va bien, brother, vale, pum, pum, ¿verdad? Palmadita en la espalda, siga. Yo no te voy a corregir nada porque vas en el camino. Eso es, se anima él y le dice algunas cosas. Por ejemplo, dice: les exhortó a todos que con propósito de corazón. Mire, hay varias maneras de leer propósito de corazón. Intenciones, lo que gobierna mi voluntad y decisiones, lo que me motiva a hacer o no hacer, lo que hago o no debo hacer. Allí en esa frase hay una riqueza que tiene que ver con el desarrollo de la vida de las personas. Y él les dice que con propósito de corazón permanezcan fieles. Ahora, la palabra fidelidad puede marcarse como no, yo soy del Señor y de nadie más, y eso es fidelidad. Pero la palabra fidelidad, de la que viene también esa palabra que decimos el fiel de la balanza. Esa agujita que le dice a usted que tiene y a mí que tenemos sobrepeso, porque ya pasamos de tal, es el fiel de la balanza. Significa que mi aguja está alineada con la balanza misma. Mi estilo de vivir tiene el balance que hace una diferencia notable. Dios pone la balanza, pone las características, la conducta, pone todo aquí y dice: aquí te quiero. Y ahí vengo yo en esa balanza y me mantengo fiel a esos criterios de Dios para la vida. Para la vida. Es tremendo. Yo sé que tenemos que enfrentar a veces situaciones muy delicadas, muy difíciles, lo sé personalmente. Pero el carácter y el estilo de ser es lo que vio Bernabé y dijo: hey, aquí se ve la gracia de Dios. Porque eso, hermanos, no lo podemos hacer por méritos propios. Tiene que ser por el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y eso se llama gracia, hermanos. Así que hay algunas cosas, las evidencias del buen testimonio en todo. Miren, Hechos capítulo 4. Voy a obviar Hechos capítulo 4, versículo 32, porque usted sabe la historia. La gente está reunida en Jerusalén, están pasando cosas. Acaban de castigar a los apóstoles por predicar. Les acaban de decir: no nos pidan que no hablemos de Jesús, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos van por ese camino. Pero de repente dice que comenzaron a vender todas las propiedades, que comenzaron a traer a los pies de los apóstoles. Pero ese no es el tema, eso tuvo límite. La motivación, hermanos, que a nadie le faltara nada.
Y dice, y no había ni un solo necesitado, ni uno solo. Porque todos tenían un estilo de vivir, nadie estafaba a nadie, nadie dejaba de servir a alguien porque no tenía para pagarle, nadie tenía malas actitudes, nadie iba en contra de otra persona por la espalda, era todo un estilo de vivir. Y se veía, se palpaba, la gente entraba en un lugar donde parece que todos eran la misma familia. Y somos la misma familia, hermanos. Somos la misma familia. Y entran y dicen, men, qué recepción. En esta iglesia hay algo diferente. Estoy hablando de Antioquía. Hay algo diferente. Hemos ido a sinagogas, hemos ido a templos de no sé, de Zoroastro. Hemos ido a un montón de volados por acá, de deidades romanas, deidades griegas. Pero aquí se palpa algo diferente. ¿Sabe qué era? La vida transformada de los discípulos. Y yo sé que los matrimonios tenían sus agarrones de vez en cuando porque no se entendían, te amo pero no te entiendo, pues vos tampoco te das mucho a entender que digamos, pero el ambiente en general era un ambiente lindísimo, las autoridades de la iglesia no iban sobre, ni los demás venían contra, era una cosa transformada, totalmente buen testimonio en todo. Pablo escribe la segunda carta a los Corintios y en una frase escondida, diría yo, porque déjeme decir esto, hermano, he pasado por esta porción no sé cuántas veces y no me había percatado de lo que hoy me percaté, quizás de otras cosas. Pero en la segunda carta de Pablo a los Corintios 1:12 dice Pablo así, nuestra gloria es esta. Y mire esto, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Miren, cuando lo leí, yo dije, ¿dónde estaba este tesoro escondido? Ahora me he propuesto aprenderlo de memoria, esta declaración. Yo creo que es porque él comienza a introducir la carta, y la carta a los Corintios, la segunda es como, hey, yo también soy apóstol, yo también he sufrido, yo también tengo derecho, yo también me enfermo y no me sano, por ahí va la carta. Y entonces uno pastoralmente se clava en eso. Pero cuando encuentro esto, mi gloria, imagínense que podamos decir cada uno de nosotros, mi gloria es esta, el testimonio de mi conciencia, lo que está guardado en mi interior. ¿Se acuerda lo que les dijo Bernabé? Que con propósito de corazón. Lo que está guardado en mi conciencia, que con sencillez el cómo y sinceridad de Dios, genuino en todo lo que hace en la vida, no con sabiduría humana, no mundano, espiritual, sino con la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Sabe por qué se rompen matrimonios, amistades, relaciones y todo lo demás? Porque dejamos de vivir con la gracia de Dios. Y comenzamos a vivir con la ley. No es digno para mí, no merece, no merezco, etcétera. Tremendo texto. Yo diría que es el texto de la mañana. La no evidencia de llenos de gracia, pleitos, celos, ira, contienda, maledicencia, carnalidad, apatía, murmuración, codicia, dureza de corazón, sintetizándolo quizá en amargura de corazón. Por eso en Hebreos capítulo 2, y le leo solo la parte que está en la pantalla, dice, ármense de valor, levanten las manos cansadas, las rodillas torcidas, enderécenla. A propósito, doctor Ricardo, si es la rodilla, levanta la mano, si es la espalda, no la levantes. ¿Es la rodilla la operable? No, la espalda. Bien, columna. Gracias, perdón, pero dudé. Vamos bien, hermano, por lo menos para orar vamos bien, o sea, no es que sea más fácil la espalda. Dice el texto, no se debiliten por las frustraciones, caminen por sendas rectas, dice el texto, sobre lo correcto, sigan la paz con todos y la santidad, y miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque brotan raíces de amargura. Pastores, que mire, usted no sabe, desde hace 10 años
esto es para mí una amargura. ¿Por qué no lo tratamos con gracia hace 10 años? Es que no tienen ni la menor idea de lo que significa esto que llevo en mi corazón. Sí tengo la menor idea porque he guardado demasiadas cosas en mi corazón al respecto. ¿Sabe qué pasa? Cuando la amargura de corazón aparece y se entroniza, la gracia no actúa. Es una paradoja del poder de Dios, si usted quiere. Hay cosas donde Dios no puede actuar. ¿Y sabe dónde no actúa? En la dureza de corazón. ¿Y sabe qué endura el corazón? La amargura. Llevamos con Diana de todo nuestro matrimonio, que son casi 42 años. Comenzamos a servir a matrimonios cuando teníamos meses de casados. No sé ni cómo aceptamos eso. 1 año teníamos. Y desde ahí hasta hoy, matrimonio sigue siendo una carga en el corazón. Hemos visto varios divorcios. Y le diría que ninguno de ellos fue por la causa obvia. Si había una infidelidad, había enemigo real contra el cual pelear, había perdón, había dolor, pérdida de confianza, todo lo que usted quiera, pero veíamos a los matrimonios salvarse. Que un tema económico porque no le dijo que había empeñado la casa y se la llegaron a quitar, sí, se salvaban. Que un tema relacional de comunicación, se salvaban. Hasta un hijo nacido afuera, es una historia. ¿Sabe lo que no hemos podido nunca ver salvados? Los matrimonios endurecidos de corazón. ¿Sí o no, José? Cuando la dureza de corazón se entroniza, la gracia no actúa. La tercera cosa que vio Bernabé fue mucha gente sirviendo, hermano, mucha gente sirviendo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire esta lectura: mantuvieran su fidelidad y servicio obediente al Señor. Él llega. No hay apóstoles, hermanos. No hay estudiados del seminario, no hay un estudio de lingüística. Espérate. 2 años para que aprendas el idioma y entonces pueda. No, espérese. Llegan escapados, llevan huyendo, perseguidos, con maritates cargados ahí, con sus niños en los brazos, sus jóvenes sin futuro, sus niñas a meterse a una cultura que a saber qué iba a hacer, y para variar llegan a un puerto. En ese puerto se debe haber hablado el siríaco, se debe haber hablado a lo mejor que hablan los sirios, porque era Antioquía de Siria, pero principalmente griego. Ahora resulta que tengo que ir a aprender a hablar griego, pero están los romanos que dominan ahí. Tengo que aprenderme la legislación en latín, tengo que aprender esto, y ninguno de ellos dice: pausa, iglesia, todos vamos a entrar en un curso de lingüística. Yo soy fanático de los cursos de lingüística para aprender bien algunos idiomas no escritos especialmente. Pero ¿sabe cuál es el mejor maestro para aprender a hablar una lengua? La necesidad, hermanos. Porque la necesidad, como dicen en Costa Rica, tiene cara de perro. Porque uno hace lo que sea por necesidad. Y aprenden, y la gente no tiene tiempo. Un curso de no sé qué para aprender. ¿Qué escuela dominical? Mire, así se cuidan los niños. ¿Cuál, hermanos? Tenían que darle. Eran cientos, hermanos. O sea que nos hemos hecho demasiado pragmáticos, nos hemos hecho y estructurados en todo esto. Esta gente hacía lo que había que hacer. La gracia se evidencia por el correcto uso de los dones espirituales, hermano. Y el Espíritu Santo está derramando allá en Antioquía y hoy acá en Auditorio dones, hermanos. ¿Sabe para qué? Para servirnos en amor los unos a los otros. Y la gente sacaba su agenda. ¿Acaso pensamos que estos eran santos de iglesia que no tenían agenda? Había que comer, hermanos. Había que poner un negocio, había que ver de qué iban a sobrevivir. Que estaban ocupados, bien ocupados, hermanos. Dormían más.
Claro, no había Netflix, no había un montón de cosas, ¿verdad? Que nos toma horas, ¿verdad? No había TikTok, había tiempo para servir y trabajar dignamente y reposar gozosamente. Y el Espíritu Santo, donde hay una iglesia como esta, hermano, derrama dones espirituales. Déjeme leer, o lea conmigo por favor Romanos capítulo 12, me encanta. Cada vez que piense en si puede o no puede servir, vaya conmigo a Romanos 12:4. Mire, esto es lindísimo, todo el capítulo es una belleza, porque comienza hablando, hey, cada uno de nosotros es una ofrenda, un sacrificio. Pero la palabra sacrificio se tiene que borrar porque mucho cansancio, mucho agotamiento, la mente, la psiquis. ¿Cómo está, brother? Cansado. Sí, no, si algo te mata mucho, déjalo por ahí, no vale la pena, hay que vivir la vida. Vivimos en una sociedad cansada, hermanos. Y oigo cansado muchas veces congregacionalmente. Y pensar en sacrificarse, no, aparece por allá. Estoy hablando de la iglesia en general, en todo el mundo. Romanos capítulo 12, desde el 1. Así que, hermanos, les ruego. Perdón, hermanos, quizás suene como que estoy regañando, pero me quiero pegar a lo de Pablo. Les ruego, por la gracia de Dios, las misericordias, dice aquí. Les ruego por la gracia, permítame usar la gracia, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, no muerto, vivo, santo, no sucio, santo y agradable a Dios, que es la razón de ser de su adoración racional, de su apego a la deidad. No se conformen a este siglo, a este mundo, a esta cultura, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben. Y nada se comprueba si no se practica, hermanos, de verdad, nada se comprueba si no se practica. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad, la mano de Dios sobre ustedes, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia, y Señor, te pido gracia en este momento. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, entre ustedes, que no tenga más alto concepto del que el que debe tener. Esto no sirve para servir, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios, medida de la fe, dones, hermanos, convicción de servir, medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, y aquí viene esta belleza, hermano, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, dice el texto. Ámense los unos a los otros. ¿Sabe qué vio Bernabé? Esto vio Bernabé, la gente ocupada con sus dones. Quiero saltar hasta la última, porque hay una evidencia de gracia servidora, hay una no evidencia. Solo déjeme decir que cuando dejamos de servir, la gracia se vuelve innecesaria. No la necesito. Puedo todo por mí mismo, hago exactamente lo que yo quiero. Pero cuando hago lo que Dios quiere y tengo mis carencias, la gracia de Dios por el Espíritu Santo se manifiesta, y mucho, y mucho. Y lo último, lo que él vio fue mucha gente, esta palabra de moda,
mucha gente resiliente. Ahora bien, dice el texto, los que habían sido esparcidos, como que nunca quiere que olvidemos que habían sido esparcidos, los que habían sido esparcidos. Y no olvidemos, hermanos, quiénes son los fundadores de esa iglesia. Esa iglesia no es fundada por un proyecto misionero de otra iglesia. No es producto de una estrategia de misiones para... No. Hay así y Dios las bendice. Hay planes misioneros, Dios los bendice. Pero esta no. Esta brota de la necesidad, del dolor, de los experimentados en sufrimiento. De ello brota de un Bernabé que conoce la historia, porque él le fue testigo de la muerte de Esteban, porque él sabe que se quedaron en Jerusalén muchos, pero a estos que no eran necesariamente judíos, los expulsaron, y que por la gracia de Dios ahora, años después o meses después, los está viendo fundando una iglesia súper viva, que no tienen ni plan de fundar una iglesia. Sabe que tienen la necesidad de ser comunidad cristiana. Eso es lo que tienen. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo le va a poner primera iglesia evangélica? No. ¿Qué color le vamos a dar? Pues anaranjado y azul y blanco. ¿Y qué lema? ¿Y qué logo? Pues un voladito. Un Espíritu Santo, una Biblia de fondo. No tienen nada. Lo que tienen es necesidad, hermanos. Así nace. ¿Quiénes son los que sufren? Los experimentados en sufrir. Por eso no pueden parar de hacer lo que están haciendo, porque es un placer comparado con todo lo que han pasado. Y ya prediqué del sufrimiento la otra vez. Y debo decir que la gracia se evidencia en la constancia, la firmeza y el gozo de los que hemos sido experimentados en quebranto. Y aquí hay una totalidad de experimentados en quebranto. Muchos de ustedes, si no todos, han tenido experiencias que han doblado sus rodillas y quebrado su corazón y nublado su mente, porque ya uno no haya ni qué pensar. Así que si me preguntan si tengo perfil misionero para una iglesia como esta, aleluya, hermano, lo tengo. Soy experimentado en quebrantos. Así nace una iglesia como esta. Pero son resilientes. No es una iglesia quejumbrosa, hermanos. Aquí escondiditos, reuniditos, aquí un grupito para que no nos vayan a expulsar también de aquí. Brother, ya nos echaron de Jerusalén, aquí portémonos bien. Shh, silencio, Jesús, no, espérate, aquí no, no, tengo que levantar la formación de mis hijos, el negocio familiar, tengo aquí calladitos, hermanos, reunidos. ¿Cuál es el criterio? Bajo perfil, hermanos, bajo perfil. No, hermanos, son resilientes. Nadie los había llegado a ver hasta que se oye qué cosas están pasando por allá. Por eso la palabra en primera carta a los Corintios, en el versículo 12, yo pues estoy tomando más tiempo, pero tenemos que leer la Biblia, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 12, me encanta esto, versículo 7. A cada uno, dice Pablo, escribiéndole a los Corintios, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que todos están dotados en medio del sufrimiento. Pero ahora vean la segunda carta, mismos versículos. Quiero que vea la segunda carta, no la primera, la segunda carta. Ya ve, ahí están sufridos, pero saben que han recibido del Espíritu lo que han recibido. Váyase un poquito más adelante y va a ver a Pablo ahora escribiendo una porción, mismo versículo, 12 del 7 al 10. ¿Se acuerda en la que leímos primero? El Espíritu dándole capacidad a todos de dones maravillosos, etcétera. Pero mire la segunda carta, versículo 7.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo veo, hermanos, no a una iglesia quejumbrosa, veo a una iglesia resiliente, que sabe que el sufrimiento le significa una ventaja, que sabe que la gracia de Dios está por encima del dolor, del quebranto, del pesar. Sabe cuando deja de haber evidencia de gracia resiliente, porque puede dejar de haber. Como dice Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hermano, cuando los temores comienzan a gobernar el corazón de una persona o de una iglesia, deja de resistir, se olvida de la gracia. O en 2 Timoteo 1:7, no les ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Cuando la iglesia se vuelve pusilánime, cobarde, la gracia de Dios no está operando, no se vería. Vendría Bernabé y no la vería si fuéramos así. En Hebreos 12:12 dice: si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, sean resilientes. ¿Qué vio él? Conversiones. ¿Qué fue la otra cosa que vio? Gente transformada. ¿Qué otra cosa vio que estaba pasando? Mucha gente sirviendo. ¿Y qué otra cosa vio? Que no era una iglesia quejumbrosa, a pesar de que habían servido, sufrido un montón. Es una iglesia muy, pero muy consistente, muy fuerte, que no se apoltronó, no se escondió, sino que confió en esos dones, en la presencia del Espíritu, y comenzó a trabajar. En conclusión, hay una lámina que quiero que lea conmigo, o la vea, la siguiente. Un ambiente. Lo que no vio fue un ambiente derrotista, apático, sin confianza en Dios y su mano, sin gozo, sin adoración por gratitud. Esto no vio. Vio totalmente lo contrario de esto. En una iglesia resiliente que brota del dolor, a veces el dolor personal nos incapacita, nos discapacita. Y es el momento de decir: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, Dios no me ha hecho pusilánime ni temeroso. Y entonces la gracia va haciendo su efecto resiliente en nosotros. Tropezamos, nos levantamos, caemos, nos han golpeado, pero no nos han matado. Hemos tenido esto y no ha pasado esto. Eso, capítulo 4 de 2 Corintios. Tremendo. Valiente, como auditorio, valiente. En conclusión, Bernabé vio claramente la gracia de Dios en Antioquía. Y tengo que hacer esta pregunta: si Bernabé apareciera por la puerta y se juntara con nosotros por unos 3-6 meses, ¿qué vería, hermanos? ¿Qué vería Bernabé? Cada quien escriba. Y termino con este principio. Principio Antioquía número 7. Todo lo que somos y hacemos se sostiene por la gracia de Dios, y esta se hace evidente en toda circunstancia. Todo. El día que dejemos de actuar por la gracia de Dios, dejamos de ser iglesia, hermanos, y nos convertimos en una ONG, con poder de congregación, pero ONG. El día que dejemos de ver la gracia de Dios, deberíamos de tomar algunas decisiones importantes.
de identidad. El día que la gracia de Dios deje de estar presente, mandemos no hablarle de nuestra fe a nadie. El día que la gracia de Dios no sea importante, vivamos como querramos, comamos y bebamos, porque sin duda que moriremos. La gracia de Dios es visible, hermanos, se siente, se palpa, se ve, se aprecia, se goza uno en la gracia de Dios.